Pasamos ahora a considerar funciones logarítmicas en el otro caso, cuando tenemos que a está entre 0 y 1. O sea, a es un número positivo menor que 1. Para este caso, pues vamos a tener que todas esas funciones van a tener la misma forma y las propiedades van a ser comunes. Así, vamos a representar en este caso la función exponencial f de x igual al logaritmo en base a un medio de x. Ya sabes, un medio es 0,5 que está entre 0 y 1. Vamos a representarla gráficamente y veremos cuáles son sus propiedades. Entonces dibujamos una tabla de valores de x e y. Y como antes, pues vamos a dar valores apropiados a la x, teniendo en cuenta pues, que nuestra función es una función inversa de una función exponencial. Entonces vamos a dar valores de la x a potencias de la base. Tenemos que la base es un medio, pues damos los valores un medio elevado a menos 3, un medio elevado a menos 2, un medio elevado a menos 1, un medio elevado a 0, un medio elevado a 1, un medio elevado a 2 y un medio elevado a 3. Como he dicho antes, normalmente se dan pues, potencias de exponentes desde menos 2 hasta 2, pero como queremos deducir las propiedades en este primer ejemplo, pues damos dos valores más y así vemos mejor las propiedades. Bueno, lo bueno que tiene dar estos valores es que las imágenes se calculan fácilmente, Por ejemplo, si calculamos la imagen de un medio elevado a menos 3, sustituimos en nuestra función, tendremos el logaritmo en base un medio de un medio elevado a menos 3, esto es, ¿a qué número tengo que elevar un medio para que me dé un medio elevado a menos 3? Pues claramente menos 3. Entonces ponemos el resultado aquí. Lo mismo para la imagen de un medio elevado a menos 2. Esto sería el logaritmo en base un medio de un medio elevado a menos 2. ¿A qué número tengo que elevar un medio para que me dé un medio elevado a menos 2? A menos 2. Y así con todos, Pues la imagen de un medio elevado a menos 1 sería menos 1, pues te dan directamente los exponentes, Sale tan sencillo porque hemos escogido valores adecuados de x. Claro, el problema que tenemos ahí es que esos valores de x, vamos a borrar esto de la derecha, pues son potencias, no son números. Entonces ahora lo que toca es calcular cuánto valen esos valores, ¿vale? Entonces empezamos con un medio elevado a menos 3. Entonces tenemos una potencia de exponente negativo, pues damos la vuelta a la fracción y elevamos al positivo. Esto nos quedaría 2 entre 1 es 2 elevado al cubo. Esto te queda pues 2 por 2 por 2, que es 8. Ahora, un medio elevado a menos 2, exponente negativo, damos la vuelta a la fracción, elevado a positivo. 2 entre 1 es 2, elevado al cuadrado, 2 por 2, que es 4. Bueno, de la misma forma puedes calcular un medio elevado a menos 1, pues eso te queda 2, un medio elevado a 0, que te queda 1, un medio elevado a 1, que te queda un medio, eso es 0,5, pero voy a trabajar con fracciones, lo voy a dejar así. Ahora, un medio al cuadrado, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Un medio al cuadrado, eso te queda, pues, arriba 1 al cuadrado, abajo 2 al cuadrado, esto te queda, pues, arriba 1 al cuadrado es 1, abajo 2 al cuadrado es 4, un cuarto. Y de la misma forma, un medio elevado al cubo, pues eso te queda 1 partido por 8. Genial. Entonces ya tenemos ahí los puntos que vamos a representar en la gráfica, y a partir de estos obtener la representación gráfica de la función logaritmo en base a un medio de x. Vamos a borrar esto que tenemos por aquí. Y entonces pues dibujamos unos ejes y representamos gráficamente cada uno de estos puntos. En primer lugar el 8 menos 3, que es este de aquí. Ahora el 4 menos 2, este de aquí. El 2 menos 1, este de aquí. El 1, 0, este de aquí.
ya se complica la cosa un poco, porque llega al 1 medio 1. Entonces para la x entre 0 y 1 dividimos en dos partes y nos quedamos con una. Y ahora la altura es 1, pues tendríamos este punto. Ahora al 1/4 2, para la x dividimos entre 0 y 1 en cuatro partes y nos quedamos con una, estaríamos por aquí. Una altura 2, obtenemos este punto de aquí. Ahora al 1/8 3, pues en la x entre 0 y 1 dividimos en 8 partes y nos quedamos con una, más o menos esto. Y a una altura 3 obtenemos este punto de aquí. Y bueno, como ves, esto es un poco aproximado, ¿eh? Vamos a obtener un esbozo de la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo en base 1 medio de x. Es una aproximación a la gráfica. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir estos puntos. Pues como antes tenemos en cuenta que la función va a ser continua, que en este caso pues se puede ver de las imágenes que hemos puesto y es así siempre, que va a ser decreciente. Y además, pues que se tiene, pues ya sabes que logaritmo en números negativos no está definido, por lo tanto que esta función no va a traspasar el eje y, va a estar toda en la parte derecha del eje y. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pues unimos estos puntos y tendríamos esto, que sería pues la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo en base 1 medio de x. Pues como indicábamos al principio, todas las funciones logarítmicas cuya base está entre 0 y 1, esto es, las funciones logarítmicas que son de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, donde a está entre 0 y 1, tienen la forma anterior y además satisfacen las mismas propiedades que podemos visualizar a partir de la gráfica anterior. En primer lugar, pues ya sabes que no se pueden calcular logaritmos de números negativos o de cero. Por lo tanto, el dominio de estas funciones logarítmicas es el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. Bueno, esta propiedad es común también al otro caso. En segundo lugar, lo puedes ver en la gráfica, pues que la función f considerada es estrictamente decreciente. En cuanto a los puntos de corte con los ejes, pues de nuevo tenemos que el punto de corte con el eje x es el punto 1, 0. En cuanto al eje y, pues puedes ver que no lo corta, ¿eh? La gráfica siempre está en la parte derecha del eje y. Esto es porque el dominio es desde 0 hasta más infinito. Observa que no corta el eje y, pero cuando nos aproximamos a 0 cada vez más, entonces la gráfica se pega cada vez más al eje y. Entonces se dice que el eje y es una asíntota vertical de f. Finalmente, observa que cuando nos aproximamos mucho a 0, como estamos indicando, pues la función se hace cada vez más grande y positiva. Por lo tanto, se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a más infinito. Ahora, cuando x se hace muy grande y positivo, observa de la gráfica, bueno, si calculáramos más valores se vería mejor que cada vez la función se hace más grande y negativa. En definitiva, lo que se va a cumplir es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a menos infinito. Con esto tenemos todas las propiedades para la función f de x igual al logaritmo en base a de x cuando a está entre 0 y 1 y terminamos este vídeo sobre representación gráfica de funciones logarítmicas.